Bueno, muy buenas señores. Ahora que ya sabemos un poquito la teoría del ADO.NET y cómo poder utilizar el SQL Server Management Studio para crear bases de datos, ya podemos empezar a hacer nuestra primera aplicación. Y para ello vamos a recordar un poquito lo de la teoría. Hemos dicho que si nosotros para utilizar el ADO.NET en el SQL Server necesitamos tener instalado pues el proveedor de datos.NET del SQL Server y nosotros en este caso ya lo tenemos instalado y tendremos estas clases de aquí. Y la primera que vamos a utilizar es la clase Connection, para poder conectarnos a la base de datos. Como dijimos ya en la teoría, esta clase, la que utilizaremos con el SQL Server, se llama SQL Connection. Vamos aquí, yo ya tengo preparado una aplicación de Windows Form, donde me he creado un formulario que se llama Form Cicla y que aquí lo que voy a hacer es dar de alta un ciclo dentro de nuestra base de datos de que tenemos en el SQL Server, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, un ciclo tiene un ID, unas siglas, un nombre, una descripción y si está activo o no está activo. Y nosotros aquí en la pantalla pues tenemos unas siglas, un nombre, una descripción y si está activo o no está activo. No tenemos el ID porque el ID será autonumérico y lo que vamos a hacer ahora es conectarnos a la base de datos y saber cómo se hace, por ejemplo, un insert. Y veremos que sabiendo hacer un insert, hacer un update o un delete es igual o muy parecido. ¿Vale? Pues venga, lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta dentro de nuestro proyecto. ¿Vale? Esto es para hacer las cosas un poquito ordenadas. Vamos a crear una carpeta, ¿sí? Que yo voy a poner models, ¿vale? Y aquí vamos a hacer todas las clases que van a tener que ver con el acceso a los datos con el lado.net. Y dentro vamos a hacer una clase. Vamos a agregar una clase que la vamos a llamar BD. Cuando este señor tenga el placer de darnos con su... aquí lo tendremos, BD. Muy bien. Pues vamos a crear una clase que se llama BD. Esta clase va a ser pública y estática. ¿Vale? Ya hemos, ¿qué es una clase pública? Eso ya lo hemos visto. ¿Qué es una clase estática? Pues vamos a ver que todos los elementos que vamos a poner dentro van a ser estáticos, lo cual quiere decir que, por ejemplo, tanto las propiedades como los métodos son de la clase y no de los objetos. Esto seguramente en programación 2 os lo ampliarán mucho más, pero básicamente es lo que tenemos que hacer. Y además, si ponemos que la clase es estática, obligamos a que todas las propiedades y todos los métodos tengan que ser estáticos. ¿Vale? Muy bien, pues ya le voy a hacer aquí un public static, porque quiero que sea público y que sea estático, y voy a hacer una SQL connection. ¿Vale? Fijaros que el Visual Studio se queja de que no existe esta clase, pero si yo me voy aquí, ¿vale? Y le digo que using data SQL client, me pone este using y ahora veis que ya tenemos aquí la clase. Y aquí, por ejemplo, le voy a poner como nombre Connection, ¿no? Vamos, y hacemos un new SQL Connection. Y ahora aquí lo que tenemos que hacer es poner un string que va a ser la connection string, es decir, cómo nos vamos a conectar al SQL Server. Y para ver esto necesitamos ir a una página web que os la colgaré también en el Classroom, ¿vale? Que es esta de aquí, yo ya la tengo abierta, que es Connection Strings. Esta es una muy chula, hay más como esta, ¿vale? Que es cómo conectarse al .NET desde cualquiera de estas bases de datos. Y aquí vamos a buscar pues SQL Server, ¿vale? Buscamos SQL Server y vamos a poner aquí el Net Framework Data Provider for SQL Server. Vamos a dar, ¿vale? Y le vamos a decir que sean del SQL Server 2019, que es el que vamos a tener nosotros instalados en la máquina virtual, ¿vale? Y aquí están las maneras de conectarse. Fijaros que está seleccionado el 2019, pues vamos a coger esta, ¿vale? Esta es nuestra connection string, la primera, la que pone Standard Security. Hago un copiar, me voy aquí y hago un pegar. ¿Sí? Vale. Muy bien. Ya tengo aquí mi conexión. Vale, pero fijaros, ahora pongo aquí server y aquí pone server my address. ¿Qué tengo que poner aquí? ¿Os acordáis que cuando hemos, por ejemplo, conectado al MyAdmin Studio hemos puesto esta IP, que era la IP de nuestro servidor donde se encuentra el SQL Server? Pues eso es lo que tenemos que poner aquí, la IP de nuestro servidor. O el nombre si supiésemos un nombre. Irá 192.168.56.10. La base de datos. ¿Cómo se llama la base de datos a la que queremos acceder? Bueno, pues si no nos acordamos es esta de aquí, ABP. Bueno, pues ponemos aquí en vez de ABP.
Vale, ¿con qué usuario hemos conectado? Pues acordaos que hemos con el superadministrador, que es el SA, y el password, acordaros que era informática, con la I en mayúscula, guión bajo, 2020. Y aquí le pondremos un punto y coma que nos falta. Y esta es nuestro string de conexión, ¿vale? Esta es la diferencia, por ejemplo, que tendríamos si nos conectásemos ahora a un MySQL o conectásemos con un Oracle. Aparte de que esto se llamaría MySQL Connection, Oracle Connection, aquí probablemente el string de conexión sería diferente. Bueno, probablemente no. Bueno, no penséis que se diferencia mucho. Bueno, nos iríamos al principio, ahora no lo voy a hacer, pero nos iríamos al principio, buscaríamos Oracle y aquí veríamos que la conexión del Oracle es otra, ¿vale? Pero básicamente es lo que cambiaría, este string que conectaríamos aquí. Con esto ya tenemos, de alguna manera, esta conexión es la conexión que nos va a conectar con nuestro servidor, nuestra base de datos y con un usuario en concreto. ¿Sí? Vale. Ahora vamos a preparar el insert. ¿Cómo se haría un insert? Pues lo mismo, vamos a irnos aquí, vamos a crear otra clase y vamos a crear una clase para la tabla ciclos, porque lo que vamos a hacer es dar de alta un ciclo. Entonces nos vamos a ir, ¿ves? Yo tengo aquí ya una select de la tabla ciclos que tiene todos estos campos y vamos a crear una clase que la vamos a llamar ciclas BD. Y lo mismo, vamos a hacer una clase que sea pública y estática. Pues public, static, y vamos a crear un método para hacer el insert. Entonces vamos a hacer un método que también va a ser público y estático, public, static. ¿Qué nos va a devolver este insert? Bueno, pues de momento nos va a devolver un void, no nos va a devolver nada. Se va a llamar insert y de momento no le ponemos parámetros, pero le vamos a poner. ¿Qué parámetros le vamos a pasar por aquí? Pues todos los campos que queramos, o sea, todos los datos que queramos meter dentro de nuestro ciclo, ¿vale? Para poder hacer el insert. En nuestro caso, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar el ID no, porque el ID es autonumérico, pero sí que vamos a necesitar las siglas, el nombre, la descripción y si está activo o no. Pues aquí vamos a tener siglas, que es un string, ¿no? Pues string, siglas, string, descripción, string, me parece que me falta, que he puesto descripción, pero antes de la descripción estaba al nom. Aquí vamos a poner descripción, y aquí le vamos a poner nom. Y por último, un booleano con si está activo o no. ¿Vale? Estos son los campos que necesitamos según la base de datos para poder dar de alta en nuestro ciclo. Y ahora vamos a hacer el insert. Para hacer un insert, fijaros que me voy a volver otra vez aquí. Hemos utilizado el connection, ahora vamos a utilizar el command. El command sería un comando de SQL y entonces vamos a ver que tenemos que crear un objeto del tipo SQL command, ¿vale? Y lo mismo que antes en la otra clase, no tenemos el using, pues lo ponemos, ¿vale? Ya tenemos aquí el command, le voy a llamar sentencia y vamos a hacer un new, ¿sí? Pam, y vamos a crear una sentencia vacía. Vale, ¿qué cosas son importantes de la sentencia? Pues para poder ejecutar una sentencia, lo primero que tiene que tener una sentencia es en qué conexión me voy a ejecutar, es decir, en qué base de datos voy a ejecutar mi SQL. Y para ello tenemos aquí el connection, la propiedad connection. ¿Y aquí qué le vamos a poner? Pues vamos a utilizar de mi clase BD, vamos a coger el objeto conexión, ¿vale? Que teníamos allí creado. Si nos acordamos, esto de aquí. Estamos cogiendo este objeto, que será esta base de datos en este servidor. Que aquí he visto que he puesto un guión y esto es un punto. ¿Vale? Grabamos. Venga. Entonces ya tenemos la conexión. Lo siguiente importante, que es lo más importante, es qué sentencia SQL es la que vamos a hacer. Y entonces aquí vamos a poner command text y aquí vendrá nuestra sentencia SQL, que es un string. ¿Vale? Como vamos a hacer un insert, pues esto aquí tendríamos que poner lo mismo que pondríamos para hacerla en SQL. Insert into el nombre de la tabla, en este caso siglas, ¿sí? Values, y ahora aquí tendrían que venir todos nuestros valores, ¿vale? Pues ahora vamos a ver que con el Ado.net es muy chulo porque le podemos pasar parámetros a nuestras sentencias SQL. Para pasar parámetros en el SQL Server
Vamos a hacer lo siguiente. Fijaros, vamos a poner aquí, por ejemplo, una arroba y el nombre que va a tener el parámetro. Pues, por ejemplo, como lo primero van a ser las siglas, pues siglas, coma, arroba, nom, coma, arroba, descripció, coma, arroba, activo. ¿Vale? Este nombre que ponemos aquí puede ser el que nosotros queramos, ¿sí? Porque en el fondo lo estamos inventando nosotros. El orden no, acordaros que en un insert el orden, si no le ponemos aquí los campos, tiene que ser el mismo que hay en la base de datos y el ID no está porque es autonumérico, por siglas, nombre, descripción y activo. ¿Vale? ¿Sí? Venga. Vale, ahora ¿cómo le pasamos estos parámetros? Porque yo quiero que al final este parámetro obtenga este valor que yo le paso por aquí, este y así consecutivamente. Pues vamos a ver que a una sentencia tiene un campo que son parámetros, ¿vale? Que es una lista. Lo primero que voy a hacer por si acaso, que no, en este caso no hay nada, lo vamos a borrar. ¿Sí? Y lo siguiente es añadirle los nuevos parámetros. Y para añadir parámetros tenemos un método que se llama addWithValue. Y esto tiene dos parámetros. El primero es el nombre del parámetro, que en este caso es siglas, coma. Y el segundo es el valor que le voy a dar, que en mi caso va a ser esta variable de aquí, que yo le voy a pasar como parámetro al método. ¿Lo veis? Y ahora lo mismo con el resto de parámetros. ¿Vale? Entonces aquí en vez de siglas pues va a ser nom, pues nom. Esto es nom. Opa. Esto es nom. Y esto es nom. Descripció. Pues esto es descripció. Y descripció. Y actiu. 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 ¿Lo veis? Aquí el orden que lo pongamos da igual mientras tengamos aquí. Por ejemplo, si esto en vez de ser en SQL Server fuese en MySQL o en Oracle, lo único que cambiaría es que para indicarle que esto es un parámetro al SQL, el SQL Server tiene la arroba y en cambio, por ejemplo, el Oracle tiene los dos puntos y el MySQL aquí pone un interrogante. O sea, cada uno para tocar los huevos pues pone una cosa distinta, pero en el fondo sirven para lo mismo. Para indicarle que esto que estamos metiendo dentro de la sentencia SQL no es el nombre de un campo, sino que es el nombre de un parámetro que le estamos pasando. Vale, pues ya tenemos preparada la sentencia, pero aún no la hemos ejecutado. ¿Vale? Ahora hay que ejecutar esa sentencia, pero para ejecutar la sentencia tenemos que abrir la conexión. Entonces nosotros vamos a decirle aquí bd.conexión y vamos a utilizar su método open. Con esto vamos a abrir la conexión, nuestra conexión, y lo siguiente que tenemos que hacer siempre al acabar es cerrar la conexión. ¿Sí? O sea, siempre abrimos, ejecutamos lo que tenemos que ejecutar y cerramos. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Ejecutar la sentencia. Vale. Como la sentencia, vamos a ver que la diferencia que está en si la sentencia es una select o la sentencia no es una select, que es cualquier otra cosa, un insert, un update, un delete, un create. Entonces, cuando no es una select, ¿vale? Vamos a utilizar el execute non-query, que como su nombre indica es no consulta, o sea, no select. ¿Sí? O sea que cualquier cosa que no sea una select, como en este caso un insert, vamos a utilizar el método execute non-query. Bueno, pues con esto en principio ya tenemos preparado nuestro insert. Vale, ahora ¿dónde lo vamos a llamar? Bueno, pues lo vamos a llamar aquí en el formulario, en este bonito botón de aceptar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recoger los datos que nos han puesto en el formulario, los vamos a enviar al insert y vamos a realizar el insert. O sea que va a ser tan tonto si no hacemos ninguna comprobación, claro, porque tendríamos que comprobar que los datos son correctos, etcétera. Lo que vamos a hacer aquí es, aquí tendremos que hacer un using Windows, vamos, este es el nombre de mi aplicación, ¿vale? Punto models, ¿vale? ¿Y esto por qué lo tengo que hacer? Porque como he puesto las cosas en una carpeta, vamos a dejar esto aquí quieto, lo he puesto aquí dentro de una carpeta para poder utilizarlas aquí sin tener que poner models delante, bueno, pues tengo que poner este using. Si no, podría poner aquí models.bd y podría utilizar todo lo que yo quisiese. Models siglas bd y podría utilizarlo también, ¿vale? Pero a mí me gusta poner esto y así después aquí escribo menos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es aquí llamar a siglas bd.insert, ¿vale? Y como parámetro, ¿qué necesita? Las siglas, ¿vale? ¿Las siglas dónde están? Pues yo tengo aquí un text box, que son las siglas, y le quiero pasar su text, ¿no? Coma. ¿Qué más tengo? Pues otro text box, que son el nombre, le paso el text,
otro textbox, esto todo es muy igual, descripción, le paso el text, ¿vale? Y ahora lo siguiente que tengo que pasarle es el activo o no activo. ¿Y eso dónde lo tengo? Bueno, pues lo tengo en un checkbox, ¿no? Vale, pues vamos a ver cómo lo paso. Yo pongo aquí, este es el checkbox active, punto, y lo que le voy a poner es el checked, que esto es un true o un false si está marcado o no. Si está marcado es true y si no está marcado me enviará un false, que es lo que yo quiero. Muy bien. Y luego cuando acabe esto, pues vamos a poner aquí un message box. Estamos haciendo todo suponiendo que el usuario es súper listo, no se va a equivocar y lo va a introducir todo súper bien. Ya sabemos que no es verdad, pero registra a Donat d'alta correctamente. Vale. Pues venga, vamos a ver. Vamos a dar de alta un ciclo. A ver si funciona esto la primera. Como no, pues no ha funcionado la primera, ni siquiera ha compilado. No se encontró form 1. Ah, bueno, porque aquí tendríamos que poner for cicla. Acordaros que en el programa es donde tenemos el formulario con el cual se va a iniciar la aplicación. Y yo he hecho aquí unos cambios antes y no lo he hecho. Bueno, aquí tenemos nuestro formulario y, por ejemplo, las siglas. Vamos a introducir MARP. ¿Vale? ¿Esto qué es? Pues es marketing y publicidad. Si lo pongo bien, mejor, ¿no? Y como descripción voy a poner lo mismo, ¿vale? Marketing y publicidad. Y voy a decir que está activo, voy a dar a aceptar y registro Donat d'alta correctamente. Ens n'anem aquí, ejecutamos esta sentencia y aquí tenemos el marketing, ¿vale? Hola, la, c'est très joli et fantastique. Esto funcionaba bien a la primera. Bueno, pues ya sabemos cómo conectarnos a una base de datos y hacer, por ejemplo, un insert. ¿Cómo se haría un update? Pues lo mismo. Aquí escribiríamos una sentencia update, le pasaríamos los parámetros necesarios y ejecutaríamos un execute on query abriendo y cerrando la conexión. Y un delete, pues lo mismo. Con lo cual, en principio ya sabemos hacer cualquier sentencia que no sea una select, ¿vale?, sobre el SQL Server.